Así que vamos a continuar con el siguiente ejemplo. Vean, este ejemplo o este ejercicio debemos de leerlo con sumo cuidado para entender qué es lo que nos está pidiendo determinar. ¿Vale? Entonces, dice, una piedra se lanza verticalmente hacia arriba con una rapidez o velocidad de 24 metros por segundo. ¿Qué velocidad tiene cuando alcanza una altura de 13 metros? Después, ¿cuánto tiempo requiere para alcanzar esta altura? Y bueno, nos adelanta, ¿no? Con otra pregunta, ¿no? Un spoiler. Porque hay dos respuestas de inciso B, ¿vale? Entonces, es lo que nos está aquí cuestionando. Entonces, a ver, ¿queda claro lo que nos está preguntando aquí? O antes que nada, la situación. Sí. Sí, ok, bueno, creo que este problema en sí es, bueno, la situación que se nos plantea en este momento creo que es de las más sencillas hasta ahora. Entonces, vamos a considerar aquí, por ejemplo, el suelo. Ok, aquí está el suelo. Y nos dicen que una piedra se lanza verticalmente hacia arriba, con una rapidez de 24 metros por segundo. Para empezar, ¿dónde colocaríamos en este sistema nuestro origen? En 0. En cero. Ok. ¿Y en cero qué estaría sucediendo además con la piedra? Estaría en reposo o... Mm. O sea, a ver, vamos a ver la figura. A ver, déjenme, yo qué sé lo que vamos a hacer. A ver, déjenme borrar esta línea, porque eso ya tal vez los pueda conducir a una idea errónea. A ver, de acuerdo a lo que nos está planteando aquí el problema, se sabe que una roca, desde algún punto, es lanzada. Ahí está la roca y es lanzada hacia arriba. Digamos, tiene este movimiento. Entonces, visto de esta manera, ¿en dónde nos conviene colocar nuestro origen de referencia? Nuestro cero para las alturas. ¿Perdón? Comenzamos a lanzar a la roca. Exactamente. Desde donde se lanza la roca, justamente. Desde ese punto nos va a convenir poner nuestro origen de coordenadas. Entonces, más que en el suelo, la respuesta es en el punto a partir del cual se lanza esa roca. Ahora, nos están preguntando sobre algo que debemos calcular cuando la altura vale 13 metros. Es decir, cuando la piedra esta se encuentra en esta posición, ¿no? Aquí. Entonces aquí tenemos que Y tiene un valor de 13 metros. ¿Ok? 13 metros claramente por arriba del punto de lanzamiento. Entonces ahí está el diagrama. Y pues, para mayor claridad, vamos a decir lo siguiente. A ver, déjenme elegir un color aquí adecuado que haga buen contraste. Creo que este está bien. Entonces, a ver, elijamos para este problema, ¿ok? Elegimos como origen de coordenadas al punto en el cual se lanza la piedra, ¿ok? Entonces, no importa, pensemos que tal vez es una persona, ¿no? Que lanza esta piedra. Evidentemente, no nos conviene colocar el origen de coordenadas en el suelo, porque no conocemos la altura de la persona. Entonces, lo más práctico por hacer es, desde el punto en el que esta piedra se es lanzada, digamos, abandona la mano de esta persona, ahí vamos a comenzar a contar las alturas. ¿Vale? Entonces, es por esta razón que hacemos este comentario. Elegimos como origen de coordenadas al punto en el cual se lanza la piedra, como está en la figura. Sabemos que la, eh,
que después de un cierto tiempo, que vamos a llamar T, la piedra se ubica 13 metros por arriba del punto de lanzamiento. Bueno, entonces ahí es lo que nos está diciendo el problema, así, en otras palabras. ¿Cómo damos respuesta al primer inciso? ¿Cómo determinamos la velocidad que tiene cuando alcanza dicha altura? Les pongo, por ejemplo, todo esto. Por ejemplo, acá. A ver. ¿Cómo determinamos la velocidad con la que ese objeto, la piedra, alcanza la posición de 13 metros? ¿Cómo calculamos la velocidad, perdón? Vamos la fórmula que pusimos ahí como bonus. Exactamente. Sí. Podríamos, como vimos en los ejemplos pasados, ¿no?, estimar el tiempo, pero podríamos ahorrarnos ese paso de calcular explícitamente el tiempo e irnos directamente por determinar la velocidad final. Exacto. Vamos a ocupar la ecuación que aparece como bonus, ¿ok? Y que ustedes ya en un ejercicio habían mostrado. Entonces, bueno, aquí lo voy a utilizar para llevármelo a acá. Bien, entonces la velocidad lo vamos a poner así. La velocidad de la piedra en la posición de 13 metros es. Entonces, ahora sí, con esta ecuación podemos conocer dicha velocidad. Entonces, ¿qué nos va a resultar? La velocidad final, de la piedra, ¿a qué va a ser igual? ¿Raíz cuadrada de qué valor? ¿De qué cantidad? 0 metros sobre segundo al cuadrado. 24 metros, exacto, 24 metros por segundo cuadrado. Es la velocidad con la que esta piedra es lanzada. 24 metros sobre el segundo al cuadrado. Menos, ¿ok?, 2 veces la aceleración debido a gravedad, 9.81 metros, bueno, aquí, perdón, metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. ¿Y qué valor para las posiciones vamos a tener aquí? En esta parte. ¿Qué posición final queremos que alcance esta roca? 13 metros. 13 metros. Muy bien. Y la posición inicial de esta piedra la elegimos de forma que fuese 0. ¿Sí están de acuerdo con esta idea? Fue justamente lo que hicimos aquí. Al fijarlo, nuestro origen como el punto en el que la piedra es lanzada. Entonces le corresponde una posición inicial de 0 metros. Muy bien. Entonces cerramos aquí nuestro signo de raíz cuadrada y ¿qué valor encuentran? ¿Qué resultado encuentran? Por lo tanto, la velocidad final de esta piedra, ¿qué valor tendrá? Cuando se encuentre a una altura de 13 metros. $17.92.
17.92. 17.92. ¿Qué unidades? Metros sobre segundo. Metro sobre segundo. Ok, ahí está. Este resultado, antes de hacer algún comentario adicional, ¿ese comentario es congruente con el fenómeno físico? O sea, si es correcto asumir, bueno, que esta velocidad tenga este valor. Pues, sí. ¿Por qué? Exacto, ok, Es bueno, ahora la de 24. vale. La Sí, gravedad. ok, perfecto, exacto. Si asumimos que la piedra está siendo lanzada, ok, que el viaje es para subir, tiene sentido que en efecto la velocidad con la que que registremos aquí sea menor a la de 24. Muy bien. Ahora les hago la siguiente pregunta. Cuando ustedes calculan una raíz cuadrada, nos han enseñado que de manera aritmética tenemos dos signos. Más y menos, ¿no? Es lo que sabemos, ¿no? De las raíces cuadradas. La pregunta es, ¿aquí con cuál nos quedaríamos? Más. Más. Ajá. ¿Y por qué menos no? Fíjense lo que les escribimos aquí, ¿eh? Fíjense aquí. En el segundo y tercer párrafo. Segundo párrafo. Sabemos que desde un cierto tiempo t, la piedra se ubica 13 metros por arriba del punto de lanzamiento. La velocidad de la piedra en la posición de 13 metros es. Y el cálculo, ¿no? No sé ustedes, pero en este comentario, y que lo hice justamente adrede, nunca dijimos, o no se especifica claramente, que el viaje de la piedra sea hacia arriba. Solo estamos diciendo que en algún cierto instante se va a ubicar en la posición de 13 metros por arriba del punto de lanzamiento. ¿Eso qué querrá decir? Que puede que ya esté descendiendo. Exactamente, exacto. Hay un momento en el que la piedra está ascendiendo y hay otro en el que la piedra está descendiendo. Y en ambos casos va a estar en una posición de 13 metros. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Ok. Entonces, para el viaje en el que va hacia arriba, ¿qué velocidad lleva en la posición de 13 metros? 24 metros sobre segundo. No, en la posición de 13 metros. Cuando el viaje Más es hacia arriba. 17.92. 17. 17.92, positivo. Positivo. Y si Más y si el objeto está cayendo hacia el suelo, pero lo ubicamos a una altura de 13 metros, De menos 17.92. menos 17.92. exactamente, la velocidad de 17.92, pero negativa, porque vectorialmente estamos indicando que va hacia abajo. Entonces, en la misma posición, y eso es algo muy importante que hay que recordar. Cuando un objeto está en este tipo de movimientos, hay una cierta, digamos, una especie de simetría. Es decir, que para las mismas alturas, el objeto tiene la misma velocidad tanto en el viaje de ida como en el viaje de regreso. Su módulo es exactamente el mismo. Saquen el valor absoluto a esta cantidad y son 17.92. Lo que está cambiando es la dirección de movimiento. Aquí es hacia arriba y aquí es hacia abajo. Pero la velocidad con módulo es
exactamente la misma. Siempre. Por ejemplo, ¿qué sucederá con la piedra cuando llegue al punto de lanzamiento? ¿Qué velocidad tendrá? Los 24, exactamente, pero dirigidos hacia abajo. Ahí está la situación. El tiempo, ajá, es justamente, perdón, la velocidad es la misma en módulo, 24 metros por segundo, pero dirigidos hacia abajo. No es cero como les comentaba que algunas personas llegan a creer que cuando un objeto cae y toca, en este caso, la palma de la mano del, la persona que lanzó la piedra, llega con velocidad cero. No es cierto. Llegará con la misma velocidad con la que fue lanzada, pero dirigida hacia abajo. ¿Vale? Entonces, la velocidad de la piedra en la posición de 13 metros puede ser más o menos 17.92 metros por segundo. ¿De qué va a depender ese signo más o menos? Va a depender de si estamos considerando que el objeto va subiendo o si está descendiendo. ¿Sí queda claro, muchachos, esta parte? ¿Por qué podemos asumir el otro signo de la raíz cuadrada, el signo negativo? Sí, sí, sí. ¿Vale? Ahora, el tiempo, vamos a calcular el tiempo. El tiempo que le toma a la piedra llegar a la posición de 13 metros se calcula como, a ver, ¿cómo vamos a determinar ese tiempo? A ver, vamos a echar un vistazo a las ecuaciones que teníamos por acá. Pues podríamos ocupar cualquiera de las dos primeras. Ujú. Pienso que sería más práctico ocupar la primera porque ya Ah, tenemos la final, la inicial y la aceleración. ok. Creo que hay que considerar el más menos. Ah, exactamente. Exacto. Entonces, podemos ocupar la ecuación bueno, la primera ecuación para la velocidad con la indicación o la advertencia de que la velocidad final puede tener dos signos, ¿no? Y esto nos habla de la dirección de movimiento, el más y el menos. Muy bien, entonces, el tiempo que le toma a la piedra llegar a la posición de 13 metros se calcula como. Entonces, la ecuación general va a ser esta, ¿no? Velocidad final en el eje Y igual a la velocidad inicial en este mismo eje menos G por T. Pero como hemos visto, esto se va a, digamos, lo vamos a ver así como en dos partes, ¿no? O sea, esto va a dar lugar, aquí voy a poner así, como una especie de mapa conceptual, ¿ok? A dos casos. Caso número uno, la velocidad final es más 17 punto ¿qué? 17.92. 17.92 metros por segundo. Y la otra es cuando la velocidad es negativa. Esto nos está indicando que el objeto está descendiendo. Es la interpretación de este signo menos. ¿Vale? Entonces, ahora sí, ¿cuál es el valor del tiempo? Entonces aquí, el tiempo se va a determinar como la velocidad final menos la velocidad inicial entre la gravedad, ¿no? ¿Están de acuerdo? Al momento de hacer el despeje. Entonces aquí voy a poner así, bueno, aquí la cuenta. Aquí voy a borrar esto.
velocidad final menos la velocidad inicial, que son 24 metros sobre segundo, entre la gravedad. ¿Y eso cuánto les da? Menos 0.61. Menos 0.61. Ok. Esto da menos. A ver. Velocidad final, velocidad inicial. Aquí me faltó. Perdón. Aquí va menos. Sí, me faltó ese menos. Aquí menos G. Entonces es positivo 0. Cambia a 0.063. 0.63. Ok, segundos, ¿no? Sí. Ahí está. Y el T sub 2, bueno, podemos identificarlo como un T sub 2. Este se logra o se obtiene considerando que la velocidad tiene un signo negativo. Entonces aquí lo voy a poner negativo en la velocidad y aquí la gravedad tiene un signo negativo por la ecuación. Da un resultado de 4.27 segundos. Positivo. 4.27 segundos, ok. 4.27 segundos. Ahí está. 4.27 segundos. Entonces, ahí están nuestras, bueno, sería la respuesta a la pregunta del inciso B. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente cuestión es, ¿por qué hay dos respuestas en el inciso B? Hay dos instantes en los que la piedra alcanza esa altura, cuando Esa, sube y cuando baja. exactamente. Pero, Exactamente. ¿Sí? T1 a mí me dio 0.61. 0.61, T1. Ajá. 0. ¿Cuánto? ¿61? Sí, Ok, bueno, a ver, tal vez es, sí, hayan redondeado, no sé. Bueno, sí, pero deben andar del 0.6. Ah, sí, profe. Es 0.61. Sin el 0 que está después del punto. Ok, ya entendí. Vale, entonces es este, ¿no? Así. Sí, profe. Vale. Muy bien. Entonces no muevo esto aquí y ahí está. Vale, entonces, inciso C. Como hay dos instantes, mejor dicho así, como hay dos instantes en los que la piedra tiene la posición de 13 metros, cuando sube y cuando baja, es que tenemos dos instantes, perdón, dos tiempos, ¿ok? Dos tiempos en el inciso B, ¿de acuerdo? La velocidad, la velocidad en cada uno de, la velocidad en dicha posición, tiene igual modo, en dicha posición para los dos instantes, tiene el mismo módulo, ¿ok? Es decir, en valor absoluto, 17.92 metros sobre segundo, pero direcciones opuestas. Ahí está.
Entonces, ahí está nuestra solución para el problema este que acabamos de comentar, ¿no? Entonces, es cuestión de que ustedes tengan mucho cuidado, ¿no? Y recuerden esto como parte de su análisis siempre. Para este tipo de movimientos, lo que sucede es, el objeto va ascendiendo, tiene una dirección positiva. Llega a un punto en el que la velocidad se hace cero, el punto más alto en este caso, la altura máxima, y después comienza a descender. Es decir, ahora el movimiento es hacia abajo, cambia de dirección de movimiento y va ganando velocidad. Pero cuando el objeto cruza el mismo punto de altura, la misma posición en las alturas, la velocidad, el módulo es exactamente la misma, excepto la dirección de movimiento. Muy bien. ¿Preguntas con esta parte, muchachos, entonces? Con este ejemplo. Ok, bueno. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con los ejemplos. Y bueno, lo que resta de la clase, que como les comentaba a los que estaban aquí desde las 7:30, por cuestiones de una reunión tengo que ausentarme a partir de las 10 de la mañana. Entonces, bueno, lo que queda de ese momento hasta las 10, vamos a ver las dudas, si es que existen, acerca de la tarea. Entonces, para ello voy a poner... Ahí está, en principio se estaría viendo el PDF de la tarea. Entonces, bueno, me gustaría que me dijeran si es que existen dudas, en qué ejercicios. Bueno, es una pregunta para la primera. Ok, Al momento de pedir la distancia que recorre el vehículo, sí. ¿sería determinándolo por medio de una integral definida? Es No, que, ajá. no, A porque ver, yo pensaba que era así, ajá. porque, pues, como vemos, o sea, el movimiento se describe por una ecuación, una Sí, función. sí, Entonces, lo que yo pensaba hacer era, por medio de una integral definida, determinar la longitud de la curva de los intervalos de tiempo que tenía. ajá. Pero entonces, si no va por ahí, ¿cómo lo podría hacer entonces? A ver, la distancia que recorrió está ligada, o sea, digamos, el inciso B consta de dos partes, ¿no? O sea, y las respuestas están ligadas. A ver, en el inciso B te pregunta, ¿cuánto tiempo después de arrancar el auto vuelve a estar parado? ¿Qué significa que vuelve a estar parado? En cristiano, digamos. Que su velocidad vuelve a ser cero. Exactamente, exacto, que su velocidad es cero. Entonces la pregunta antes, ¿qué otra cosa es? O digamos, dicho de otra manera, me está preguntando cuánto tiempo después de que este automóvil avanza, su velocidad vuelve a ser cero. ¿Cómo podemos determinar esa parte? Este tiempo para el cual la velocidad se hace cero. Pues lo que yo hice fue derivar la fórmula de posición Ajá, para tener la velocidad sí. y ya veía en qué valores te daba cero. Ajá, ¿en qué valores del tiempo Ajá, esa derivada se hace cero? exacto. Es correcto, Sí, hasta ahí todo bien. vale. Entonces, ¿qué podrías determinar con ese tiempo que has calculado? ¿Qué más qué otra información podrías obtener? Ya sabes en qué momento la velocidad es cero. ¿Qué más podrías hacer con este resultado que acabas de obtener en cuestión del tiempo? No, la verdad ahí ya desconozco. O sea, ya tienes el tiempo T que hace, bueno, para el cual el automóvil está otra vez en reposo. ¿Qué podrías Sí. calcular con ese tiempo?
Piense. ¿Qué más podrías La calcular? posición, ¿no, profe? Ajá, O sea, exactamente. sustituyendo el tiempo en la ecuación, pues te da la posición que tendría. Exacto. Y si ya conoces la posición respecto al semáforo, que es donde partió, que podemos asumir que es la posición inicial, ¿cómo determinan la distancia? Posición final menos inicial. Y además, pero recordemos que la distancia es una cantidad escalar positiva. Sí. Es que eso ya es el desplazamiento entonces. O sea, si ya sabes dónde está el objeto, en este caso el vehículo, cuando su velocidad es cero, puedes determinar su posición, la posición en la cual se detuvo momentáneamente. Entonces, pues podrás calcular el desplazamiento para esos dos puntos nada más, ¿no? Para el punto en que inicia y ese nuevo punto, esa nueva posición. Ajá, el desplazamiento. Ajá. Y, bueno, asumiendo, y bueno, incluso hasta una gráfica de la función esa podría ayudar, pero estoy seguro que el desplazamiento fue en una sola dirección. Y si es así, entonces uno puede lo del desplazamiento como la distancia que recorrió. El módulo del desplazamiento. Sí. Ok. Sí, porque el desplazamiento, como es una cantidad vectorial, puede tener signo. Sí. Pero si ustedes toman el valor absoluto, el módulo de dicho vector, pues eso es una distancia. Una distancia recorrida. Y podría ser la Ok. respuesta que le están pidiendo aquí. Vale. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más con pregunta del ejercicio número 1, el ejercicio número 2 o el ejercicio número 3? Algo que sí me vale la pena mencionarles es, estos tres ejercicios, 1, 2 y 3, los tres se resuelven o el análisis que hay que hacer involucra que ustedes recuerden que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Primer punto. Segundo, que la pendiente de la recta tangente a la curva que toca la gráfica es la derivada. Y finalmente, que la pendiente de las derivadas, las derivadas de las pendientes de las rectas tangentes en el contexto de cinemática es la velocidad instantánea. Esas tres piezas del mismo rompecabezas son las que ustedes necesitan para resolver estos problemas, estos tres problemas. No necesitan algo más. Entonces aquí depende mucho de que ustedes recuerden esto, ¿no? ¿Qué es la derivada? ¿Cómo se interpreta geométricamente la derivada? Y en el contexto de cinemática, recordar que la derivada de la posición no es otra cosa más que la velocidad instantánea. Y ya con eso, con esas ideas, ustedes pueden resolver los problemas 1, 2 y 3. ¿Alguna otra pregunta con esos tres ejercicios? Creo que no. ¿No? Bueno, a ver, ¿y dudas con los otros dos? Los otros dos sí ya son, bueno, el 4, ese sí ya necesita las ecuaciones para movimiento con aceleración constante. ¿Ok? Ahí sí necesitan pues, emplear las ecuaciones de la posición o de la velocidad, o, recuérdenlo, alguna de las que ustedes derivaron, alguna de las que ustedes obtuvieron mediante sustituciones algebraicas. También pueden ocupar algunas de ellas, claro. Y finalmente el ejercicio número 5 es un ejercicio de demostración que se asemeja al ejercicio que vimos también al inicio de esta semana. Del tren. Exactamente, el de los dos trenes que iban en la misma vía, donde no había datos numéricos. Claro,
aquí la situación es ligeramente distinta, pero el análisis que ustedes tienen que hacer de fondo es el mismo que el que se hizo en ese ejemplo. Entonces, en el ejercicio 5, primero lean bien el problema, entiendan qué situación les están describiendo, apóyense de un esquema, de un dibujo, donde vacíen la información, donde abstraigan lo que aquí se menciona con palabras, a manera de un gráfico, y después ahí obtengan las ecuaciones y después ya comiencen a resolverlo. Pero no comiencen a resolverlo sin antes no cerciorarse de que están entendiendo bien el problema. Y lo mismo aplica para el ejercicio número 4. Entonces, para estos dos problemas, ¿existe alguna duda de, no sé, de algún tipo? Ah, yo no, profe. Solo era esa primera pregunta. Ok, bueno, bueno, aquí hay dos situaciones, ¿no? El que no, bueno, el resto del grupo no tenga dudas, o es porque de plano, o sea, les queda claro qué es lo que tienen que hacer, o porque no han leído todavía lo que se está pidiendo. Yo espero que sea lo primero, que sea que no tienen dudas porque queda claro. Yo espero que sea porque ya leyeron, ya entendieron y ya saben lo que tienen que hacer. Profe, Sí, yo en el 1, bueno, en el inciso A, inciso A. ajá. Bueno, igual podíamos determinar la posición de cuando estaba en 0 y en 6 segundos, Ajá, eh, sustituyendo el tiempo en la ecuación, ¿no? Bueno, claro. y ya a partir de ahí obtener después la velocidad promedio. Ajá. ¿Cómo determinamos qué es la velocidad promedio? Es el vector R2 menos R1 Ajá, entre tiempo 2 menos tiempo 1. ok. ¿Y esos R2 y R1 qué son? La posición en la que se encontraban en los segundos. Exactamente. Entonces, o sea, la velocidad promedio te pide que conozcas las posiciones, ¿no? Una inicial y una final. Y como bien acabas de mencionar, si sustituyes el valor de 0 y de 6 segundos en la ecuación x de t, pues conoces esas posiciones. Entonces sí, en efecto, primero determina las posiciones, ya que las conozcas, ahora sí, determina la velocidad promedio, como la diferencia de esas dos posiciones entre el intervalo de tiempo que se utilizó para cambiar de posición. Ok. Y bueno, para el inciso B yo no lo entendí muy bien, pero dice que con la derivada lo Ajá, podemos determinar, ¿no? sí. De hecho, a ver, vean la figura de abajo, la gráfica, me voy a apoyar en ella. Es del ejercicio número 3, pero como les decía, los tres problemas se resuelven bajo el mismo análisis. Bueno, esta es la posición, como ven, de X en función del tiempo. Entonces, cuando el objeto se detiene, ¿qué significa? Bueno, vean aquí, ¿cómo es la velocidad en este instante? En esta sección que voy a encerrar aquí. En este cuadrito, ¿cómo es la velocidad de este objeto? Positiva, Positiva. ¿Cómo sabes eso? porque va hacia arriba. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo puedes también? ¿En qué más te puedes apoyar para saber que la velocidad es positiva? ¿Qué es la velocidad instantánea? La velocidad instantánea es una derivada. A ver, De la primera función. de la función de posición, exacto. A ver, ya sé lo que voy a mostrarles para que recuerden. A ver, rápidamente aquí cambiar de pantalla. Les pongo esta. Esta. ¿Recuerdan no sé si fue con ustedes esta gráfica, porque bueno, están los otros grupos, pero recuerdan esto, ¿no? O sea, ¿qué se hizo aquí?
¿Cómo fue la discusión en esa parte? Déjenme ver. Documentos. Ah, creo que con esta es de ustedes. La clase con ustedes. Ujú. Creo que no, tampoco. A ver, a ver. Déjenme ver, ¿dónde está la clase con ustedes? ¿Dónde revisamos? Ah, creo que puede ser esta. Ajá. Anterior. No, tampoco. Bueno, a ver. Recordemos un poquito de ese tema. Si ustedes tienen la gráfica de la posición, pueden determinar la velocidad instantánea mediante la derivada. Y cuando la derivada tiene pendiente cero, significa que la velocidad instantánea es cero. Aquí está la interpretación. Vean, la velocidad instantánea es la derivada. Y la derivada, a su vez, desde el punto de vista de cálculo, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, si la velocidad, cuando el objeto está en reposo, se ha detenido, significa que la derivada es cero. Significa que la pendiente de la recta tangente es cero. No se va siguiendo esta línea de ideas, esta cadena de ideas. Objeto parado, objeto detenido, objeto en reposo es velocidad cero. Ahora, la velocidad es la derivada de la posición. Y la derivada, en general, es la pendiente de la recta tangente. Entonces, cuando yo en una gráfica, la que sea, de la posición, por ejemplo, algo así, yo estoy calculando las pendientes de las rectas tangentes y veo que la pendiente de esa recta tangente es así, es horizontal, es decir, tiene pendiente cero, yo puedo asegurar que en ese instante de tiempo, para ese t, mi objeto estuvo momentáneamente en reposo. Es lo que está sucediendo. Es justamente lo que está sucediendo. Oh, ya, profe. E incluso, es más, voy a abordar una vez el ejemplo de la pokebola. A ver, voy a utilizar lo que acabamos de ver hace unos instantes del tiro parabólico, perdón, del tiro vertical y caída libre. Para la piedra, que del último ejemplo, la pelota hizo este movimiento, ¿no? O la piedra, mejor dicho. La piedra sube, llega al punto más alto y comienza a descender. Es lo que vimos en el ejemplo pasado, el último que resolvimos. Bueno, si ustedes calculan la pendiente de la recta aquí, ¿qué van a encontrar? Que es positiva. Pero conforme nos vamos acercando a la altura máxima, ¿qué pasa con las pendientes? Se van haciendo más pequeñas. Toman un valor numérico más pequeño. Pero justo en el punto de máxima altura, ¿cómo es la pendiente de esas rectas? Cero. Cero. Exactamente cero. Y es porque el objeto alcanzó la máxima altura. O sea, toda su velocidad ya se le fue. Terminó en cero. ¿Qué comienza a suceder a continuación? Empieza a aumentar, pero con ¿Qué, signo negativo. qué comienza a aumentar? Su velocidad. Velocidad. Su velocidad. Y eso equivale a que las pendientes de las rectas tangentes comiencen a aumentar también el valor. Pero sí, como bien mencionan, con signo negativo. Para la pokebola, piénsenlo de esta manera también. ¿Cuál es la dirección de movimiento antes de que se detuviera? Antes de que alcanzara Pues, la máxima posición. Positivo, exacto. Su movimiento era positivo. ¿Qué pasa después de que se detuvo? Después, justamente después de que se detuvo y... bueno, ¿Cómo? comienza a aumentar otra vez, pero con signo negativo.
Su desplazamiento, su movimiento es ahora negativo. En pocas palabras, cuando en el problema número 2 les dicen determine la posición, o no recuerdo bien, cuando el objeto cambia de dirección, es equivalente a determinar cuándo su velocidad se hizo momentáneamente cero. Vean, aquí va hacia arriba. Se hizo cero su velocidad y después comenzó a descender. Es decir, su movimiento ahora tiene dirección negativa. Pero para que se lograra este cambio en la dirección de movimiento, el objeto tiene que cambiar, tener momentáneamente velocidad cero. Cambio en la dirección implica el objeto se detuvo por un instante de tiempo. ¿Qué significa velocidad cero nuevamente? Pues que la derivada de la posición respecto al tiempo sea cero. ¿Y eso qué significa gráficamente? Que la pendiente de las rectas tangentes sean cero. Entonces el problema de la pokebola es muy similar al problema número 1. Con otras palabras, dicho de otra forma, pero también les pide entonces determinar el punto o el instante de tiempo en el que la pokebola se detuvo momentáneamente para cambiar de dirección. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro entonces lo que es? Bueno, se espera que ustedes resuelvan en estos problemas. Analícenlo, repito, mediante esta óptica. ¿Qué significa la derivada? ¿Qué son las pendientes rectas tangentes? ¿Cómo se relaciona la posición con la velocidad? Etcétera. Y concretamente, si ustedes quieren ahondar más en el tema, desde de cálculo, busquen el tema de puntos críticos. Espero que ese tema les suene, les recuerde algo, los llamados puntos críticos para una función. Justamente eso que se le está pidiendo en el ejercicio 1 y 2 tiene que ver con esa idea del cálculo, los puntos críticos de una función. Ok, muchachos, entonces, bueno, sí denle una leída a los enunciados, por favor. Léanlos primero, antes de comenzar a resolverlo, entiendan primero cuál es la situación que se les está planteando y cuando ya consideren ustedes lo que le están, el fenómeno físico, el problema, ya comiencen ya a querer resolverlo. Pero si no queda claro qué situación le están preguntando o sobre de qué va el problema, pues no se tienden a resolver ecuaciones, puesto que no saben ni cómo podrían manejarlas, ¿no? Entonces primero entiendan el problema. Sería la recomendación en general en física. Ok, muchachos, bueno, me tengo que retirar. Cualquier cosa ahí estamos en contacto. Y bueno, si llegara a presentarse, o si ustedes llegaran a solicitar una sesión para resolver más dudas con relación a los problemas, pues me comentan, ¿no? Puede ser, bueno, justamente mañana, en todo caso. Pero bueno, queda a reserva de ustedes. Vale, Sí, vale, profe. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, buen día. Hasta luego, buen día. Igualmente, nos vemos.